Bien, si os parece bien, continuamos con la sesión de estas jornadas vinculadas al relevo generacional de Anexpal. A continuación tenemos una mesa redonda que en principio, ¿no? Este panel estaba compuesto por 3 personas y lamentablemente hemos tenido una ausencia de última hora, que en este caso era José Antonio Benítez, miembro del equipo de recursos humanos de la Diputación de Cádiz, que por un motivo de salud, que no es grave, pero que le ha impedido viajar hasta Tarragona, no nos va a poder acompañar. Y entonces no vamos, evidentemente, a reducir ni mucho menos el ámbito que queríamos tratar en la mesa, pero lo vamos en este caso a concentrar en las 2 personas que nos acompañan en la misma, ¿no? Esta mesa tiene por objeto hablar del impacto organizativo del relevo generacional, teniendo en cuenta que antes hablábamos, ¿no?, de procesos selectivos, de otras cosas, pero evidentemente el impacto en las organizaciones es mucho más amplio y que tiene además muchas derivadas. Y para ello vamos a tratar este aspecto con 2 personas que tienen evidentemente una responsabilidad en el ámbito de la gestión de personas, de la gestión de recursos humanos, también en entidades públicas, en este caso también en entidades locales. Por lo tanto, tienen, como no puede ser de otra manera, una amplia experiencia en este ámbito y desde perspectivas, ¿no?, de organizaciones medianas, ¿no?, cuál es su aproximación a este impacto organizacional del relevo, ¿no?, organizativo del relevo generacional. Bien, a mi izquierda, inmediatamente, tengo a Mar Molt-Boluda, que es directora de Recursos Humanos y Organización del Ayuntamiento de Granollers. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y a continuación, un poquito más lejos, de mi izquierda, tengo a Mira Ortiz Torremocha, que es la jefa de Servicio de Función Pública y Organización del Ayuntamiento de Alzira. Bienvenida también y gracias por estar aquí. Creo que además es un buen ejemplo del tipo de organización, ¿no?, para profundizar en este aspecto. Bien, la primera cuestión, ¿no?, que les quería plantear tanto a Mar como a Mila está vinculada en esta pregunta genérica, ¿no? ¿Cuál es el impacto organizativo del relevo generacional en los próximos 5 años, ¿no?, por establecer una dimensión temporal, ¿no? ¿Cómo creéis, ¿no?, que esto va a impactar en vuestras organizaciones? Adelante, Mar. Pues bueno, nosotros un poquito, luego lo relacionaré con otra de las preguntas, pero básicamente este impacto lo tenemos dimensionado. Hemos hecho un análisis de la plantilla, ¿vale?, para saber cuál sería el impacto, y sí que lo hemos hecho entre 5 y 10 años, pero como hablamos de 5, hay un baremo entre un 25 y un 35% de plazas que van a ser vacantes en la plantilla. Hay diferentes perfiles, hay perfiles muy singulares, hay perfiles muy técnicos y hay perfiles que tienen mucho conocimiento, ¿no?, porque están en posiciones o llevan mucho tiempo trabajando en un mismo servicio o tienen al revés un conocimiento muy, ¿no?, diversificado dentro de la casa porque han pasado por muchos sitios, ¿no? Entonces, lo que decimos, ¿no?, que al evaluar esa cifra es que es evidente que hay una pérdida de memoria, ¿no?, organizativa, ¿no? Básicamente vamos a perder mucho conocimiento, eso lo sabemos, pero vamos también a perder procesos que no están documentados, o sea que eso es una de las principales también características. Es decir, cuando analizamos y preguntamos a la gente que se va a jubilar, pues muchos de los procedimientos o de los conocimientos no están en ninguna hoja, ¿no?, en ningún documento, en ningún Word, están muchas veces en su cabeza, y nosotros creemos que eso estamos evaluando que nos va a dar mucha criticidad en servicios muy concretos. A veces se basan, bueno, diferentes servicios, no voy a mencionarlos, pero básicamente, dependiendo de cada organización, ¿no?, habrá una criticidad u otra, pero que está claro que habrán servicios que van a convertirse en críticos, ¿no?
¿Por qué se va a jubilar? ¿Mucha gente o una gente con un conocimiento muy específico, ¿no? Eso para nosotros, para la organización, y entiendo que para todas, porque lo que decíamos al principio es una cosa que nos está pasando a todos, creo que lo decías tú, Alex, y eso significa una descapitalización del conocimiento de toda la organización, ¿no? Y cómo esto lo vamos a poder reponer, ¿no? Esa es una de las principales preocupaciones que hay. Y otra principal que yo creo que también hay que abordar es cómo se quedan, porque estamos hablando, ¿no?, de lo que tardamos en cubrir las ofertas públicas, cómo las podemos materializar, que los equipos de recursos humanos somos pocos y tenemos mucho trabajo, ¿no? Y hay una sobrecarga en los equipos que se quedan, ¿no? Es decir, mientras nosotros hacemos todo este proceso, ¿no?, o ya no solo lo pensamos, sino lo materializamos, pues hay toda una sobrecarga en esos equipos que se van a quedar, ¿no? Por lo tanto, es una situación compleja, crítica, ¿vale? Pero bueno, yo soy optimista, ¿no?, aquí, y a mí me gusta verle también ventajas, ¿no?, y oportunidades, ¿no? Y para mí, para todos, hay mucha gente que piensa de esta manera, es una manera de repensar la organización, ¿no? Es decir, ahora sí que nos obligan, o nos tendríamos que obligar, a parar y pensar, ¿vale? A parar y pensar, a pensar los procesos, el por qué hacemos las cosas de determinadas maneras, a pensar en cómo queremos que se consolide, ¿no?, esa nueva administración que vamos a crear, porque no deja de ser, ¿no?, una novedad constante, pero va a ser una novedad. Si tiene que ser más digital o menos, ¿no?, que estamos viendo que sí que va a ser más digital y mucho más flexible, ¿no? Tendríamos que esa valoración y esa replanificación de puestos de trabajo, ¿no?, que decíamos, antes creo que decía Javier Cuenca, ¿no?, que a veces cuando pedíamos o pedían puestos concretos no les sabían identificar, ¿no? A mí me gustaría luego hablar de perfiles concretos, ¿no?, que yo creo que pueden ser clave en un futuro. Muchas gracias, Mar. Por lo tanto, una oportunidad también para repensar la organización, ¿no? Y también, evidentemente, el riesgo de la pérdida de conocimiento, que es otro de los aspectos probablemente clave, ¿no?, de esta situación, ¿no? Bien, desde la perspectiva del Ayuntamiento de Alzira, Mila, ¿qué planteamiento tienes? ¿Cómo lo ves? Creo que esto, cuando nos invitaron a formar parte de la mesa, tengo que agradecer a la organización, desde luego, que pensara en este caso en mí. Es aquello de, me alegro que me haga usted esta pregunta, ¿no?, porque realmente estamos hablando de relevo generacional desde hace, ¿cuánto?, 5 años. Estamos ahí dándole vueltas. Creo que es una coincidencia ya que supone alrededor de 1/3 de nuestras plantillas en 10 años. Y en 10 años yo lo tengo dimensionado como tú, lo tengo dimensionado a 10 años desde la última memoria, 24-34. ¿Y cuál es el impacto concreto en nuestro caso? Pues en nuestro caso es 31 policías locales de 80, 55 funcionarios de gestión y de administrativa y de servicios y 39 personal laboral. Eso supone un 125 de 350 estructurales. Es mucho, es una barbaridad. Pero es que, además, hay demanda de los servicios de que se me jubila, ¿qué hacemos?, ¿no? Y sí que es verdad que en la dimensión de nuestras organizaciones pues no tenemos un departamento de talento, de verdad. Es algo que somos conscientes de la necesidad, que tenemos que parar a acompañarlos y en esas estamos. Luego os contaré un poco lo que estamos haciendo, y cuento con una ventaja que también os la contaré, que ha sido mi paso por el Ayuntamiento de Valencia, que es una organización muchísimo más grande y que sí que se ha podido permitir hacer ya alguna cosa más, y vamos a intentar transmitirlo por si sirve. La cuestión es que de estos 125 personas que se van a jubilar, dices, ¿cuánta gente se quiere quedar? Pocos, realmente pocos. Cuando cumplen la edad, policía local aparte, 60 años, y todo el mundo se jubila, excepción hecha de algún mando que sí que le supone una diferencia importante entre la base de cotización y lo que cobra en activo, que ya me contaréis porque voy a abrir un melón, y es
más allá, la policía local puede estar más allá de los 65, puede prorrogar más allá de los 65. Lo dejo ahí, para que me ayudéis, porque, en fin, esto lo tenemos judicializado. Bien, decía que de este colectivo de un tercio, realmente, en estos momentos, 3 jefes de servicio son los únicos casos que se está prorrogando. Es a los únicos que realmente les puede interesar quedarse. Entonces, esos puestos son los que son puestos clave y conocimiento crítico. Y es ahí donde tenemos que hacer una inversión dimensionados conforme estamos en los servicios de recursos humanos, pero tenemos que hacer una inversión preciso para poder hacer el acompañamiento y, desde luego, investigar cómo podemos retener ese talento, que no es retener a las personas, que esto me gusta insistir porque sobre todo los políticos, retener talento, ¿no? Y dices, no, ¿tú quieres decir retener a las personas? No, el talento se puede retener en el sentido de que ese conocimiento crítico que tienen esas personas debe de quedarse en la organización y compartirlo. Y yo me quedaría aquí. Un apunte final. Para el mensaje que a mí me gustaría que quedara, preferible hablar de cambio generacional que de relevo realmente. Hay mucho que desaprender también y apuntar en el sentido de lo que hay que aprender. Por tanto, cambio me parece más coherente con lo que vamos a valorar. Bien, al hilo de lo que comentabas ahora, Mila, o sea, hay un debate, ¿no?, en el sector público en general, yo creo, pero también en determinadas organizaciones, ¿no?, que es el tema de la prolongación de la edad activa, ¿no? O sea, personas que llegan a la edad ordinaria de jubilación, ¿no?, y que prolongan, ¿no?, su vida profesional en la administración o en la organización, ¿no? Entonces, eso a veces se percibe en determinadas situaciones de forma positiva, ¿no? Ahora hablabas, ¿no?, de conocimientos críticos, ¿no?, puestos clave, etcétera, con personas que de alguna manera son difícilmente reemplazables, ¿no? No sé si es la palabra adecuada, pero bueno, ya se me entiende. Y al contrario, ¿no?, a veces esa situación, ¿no?, que de alguna manera topa, ¿no?, con la promoción, con la capacidad de desarrollo de segundos niveles o de niveles intermedios, ¿no?, de la propia organización, que tienen dificultades para acceder a este tipo de puestos porque precisamente las personas que los están ocupando hace muchos años que los ocupan y encima, ¿no?, cuando llegan a la edad ordinaria, donde se quedan allí hasta que puede. De hecho, ya sabéis que hay esta iniciativa, ¿no?, o esta demanda, ¿no?, de prolongar la edad de jubilación, no de la prórroga, no a los 70, sino hasta los 72, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de vuestras organizaciones, ¿no?, empezando por ti, Mila, ¿no?, ¿qué creéis? O sea, ¿qué sensación tenéis de que las personas, cuando están cercanas a la edad de jubilación, ¿no?, qué sentido hay mayoritario, ¿no?, de aquellas que quieren prolongar o aquellas, en cambio, que se quieren jubilar, ¿no?, o incluso anticipar, ¿no? Antes decías que los que prolongaban básicamente se centraban en los niveles altos, ¿no? Eso está vinculado, por ejemplo, al nivel salarial que tienen y que, por lo tanto, cuando se jubilan tienen una pérdida importante. No sé, ¿cuál es tu perspectiva? Totalmente. No conozco un caso que se quiera jubilar o siquiera que quiera prorrogar cuando no hay esas diferencias entre la base de cotización o la pensión máxima de su categoría que la de... Yo creo que efectivamente es una cuestión retributiva y la verdad es que ahí el relevo, que creo que cada vez lo tenemos más, la jubilación parcial, por ejemplo, que podría ser una facilitadora de esa transferencia en esos puestos. Yo creo que ahora, en estos momentos, sabéis que con la reforma laboral, con la reforma de la Ley de Seguridad Social, se nos ha complicado, porque ahora tienen que ser fijos los laborales que sí que tenían derecho.
pues ahora con los funcionarios, yo creo que si lo teníamos pendiente de regular, lo tenemos todavía más peor. Bien, creo que las personas es una cuestión económica, básicamente. ¿Y en vuestro caso? Sí, yo primero agradecer también a la organización porque he empezado como muy directa y no he agradecido a la organización la invitación. Pero sí, yo en referencia a la prolongación, ¿no? Y a esta anticipación, coincido plenamente con Mila que los casos que estamos notando son servicios o puestos directivos o de comandament donde hay esta diferencia salarial muy importante y les interesa seguir en el puesto. También creo que hay un grado de desgaste, es decir, depende del servicio donde estás ubicado, sigues más o sigues menos. Aquí podríamos decir recursos humanos, seguramente si hago una encuesta y digo ¿cuántos recursos humanos seguiréis a partir de los 65? A lo mejor sería representativo, ¿no? Pero hay servicios que tienen mucho desgaste, ¿no? Por ejemplo, también la atención al público, ¿no? Desgasta mucho, servicios sociales desgasta mucho, ¿no? Hay grandes dosis de desgaste, ¿no? También el reconocimiento. Hay posiciones, a lo mejor de una posición, pues lo que decíamos, ¿no? Coincide, aunque no sea económica, pero de liderazgo, ¿no? O entonces hay una posición de liderazgo, pues a lo mejor no quieres, ¿no? Desistir, aunque llegues a esa edad, ¿no? Por una acumulación de conocimiento, de expertise, ¿no? Y es valorado además en la organización, ¿no? Y por lo tanto es una minoría, como dice Mila, que quiere resistir. Es más, yo estoy encontrando la situación que yo me encuentro. Sí que es verdad que pondré la singularidad de que yo hace 6 meses que estoy en Granollers, pero vengo de otras administraciones públicas. Hace 10 años que estoy en administraciones públicas, un poco más pequeñas, pero que no tiene por qué ser, porque los mismos factores se siguen viendo y se siguen repitiendo, ¿no? Y es que la gente quiere jubilarse antes. Entonces, yo creo que por algo está en la mesa de debate el tema de la jubilación parcial de funcionarios, ¿no? Es decir, hay un gran reclamo a poderse jubilar antes también los funcionarios, ¿no? Y esto yo no sé cómo puede impactar. También abro melón, ¿no? Como dice Mila, y a ver qué impacto puede tener si se aprueba ahora, que creo que ayer mismo había una mesa de negociación estatal, y si se abre la veda que se pueda jubilar parcialmente también los funcionarios. A ver, una cosa es cómo lo podremos hacer, pero el tema es que la gente lo va a pedir y lo va a exigir, porque durante mucho tiempo lo han tenido los laborales, ¿no? Y se les ha dado 100%. Entonces, cómo esto lo gestionamos va a ser un gran qué, ¿no? Yo pienso también que la estrategia no es esperarse. O sea, pensar que hay una decisión que al final es opcional. Entonces, es opcional y debemos de depender de las personas, ¿no? Y tú a una persona, o yo he tenido casos, por ejemplo, esto sí que ha sido Granollers, ¿no? Donde hemos dicho, va, jubílate, sí, digo que sí. Al cabo de 6 meses no hemos llegado a tiempo de ponerle la cobertura y dices, oye, ¿sabes qué? Que mira, no quiero que perder ese 3%, ese 6%, o depende del caso, ¿no? No lo quiero perder, ahora quiero seguir, ¿no? Entonces, esto también nos pasa, ¿no? Que es una estrategia que no es muy válida, ¿no? Esperar a que la otra persona decida si quiere seguir o no, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que son pocas, y quizá desde no sé si decirle de la pandemia, que no le quiero achacar toda la pandemia, pero sí que la gente veo más desgaste en general en las organizaciones, lo voy a decir así, muy desgaste psicológico, desgaste de temas de salud mental. Nosotros estamos activando diferentes planes también por este tema, porque vemos que la gente está llegando a determinadas edades y ya no solo físicamente, sino que psicológicamente están afectadas. Y entonces yo creo que también va a ser un gran qué, cómo estos últimos años, si hablamos de prolongación o no, cómo estos últimos años los digamos, aguantamos, por decirlo así, en la organización con una máxima calidad, ¿no? También va a ser un gran reto. Sí. No sé, habías acabado, ¿verdad? Sí. Ah, perdón. No, está abierto. O sea, os podéis interpelar, ¿eh? Pues podemos tutear. Al hilo de lo que estabas comentando, Mar, una experiencia que sí que os comparto y que me gustaría valorar si realmente es una sensación casi personal. Cuando vuelvo a Alcira, es una administración que es muy manejable, me los conozco a todos. Y claro, esto tiene sus ventajas, muchas. Correcto. Y curiosamente, se me está jubilando la gente que entró conmigo y se están yendo muy enfadados. La gente se está yendo mal. Sí. Compartido, me alegro. Sí. No sé qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se está yendo mal? Le he dado vueltas a esto.
porque a mí me sabe mal, sobre todo porque no quiero que me pase a mí. Y estamos ahí. Quiero decir, quiero descubrir la causa antes de que me pase, ¿no? A ver, y ahora sí que esto ya rompemos la dinámica de la cuestión que estamos hablando, pero quiero que lo reflexionemos y lo dejo aquí. Tengo la teoría de que somos la primera función pública democrática, o sea, la primera función pública de servicio público, la que de repente hace ¡fua! Y multiplicamos lo que era la función pública por 100. Claro, la gente de nuestro nivel, digamos, de responsabilidad, un poco ha fabricado él la criatura. O sea, la criatura hoy es la de cada uno. Estoy pensando en el director del museo de mi ayuntamiento, o estoy pensando en el director del archivo. Estoy pensando en puestos que ellos han hecho que aquello fuera un archivo, que aquello fuera un museo, que aquello fuera. Y como que el relevo no lo han visto, no ha estado en su mano, no ha estado bajo su control, y como que se cae su obra, ¿no? Como que cuando se van, es una teoría, no sé si se puede reproducir. Contrastar. Os la dejo caer porque de verdad que me sabe mal, después de toda una vida trabajando, que la gente no se vaya bien a casa. Bien, al hilo de lo que habéis dicho, yo creo que han pasado muchas cosas también, porque yo que sé, ahora por ejemplo estaba pensando en una situación que se produjo relativamente hace poco, ¿no? Los llamados, muchas administraciones tenían los incentivos a la jubilación anticipada, ¿no? Los premios de jubilación, etcétera. Ese incentivo ha desaparecido prácticamente totalmente después de las sentencias del Supremo, etcétera, y otras situaciones del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, eso también ha creado malestar, ¿no? Es decir, que personas que iban trabajando con una perspectiva, ¿no? Y dicen, bueno, cuando llegue aquí tendré esto, ¿no? Y resulta que, boom, desaparece, ¿no? Entonces, eso también ha creado un mal clima, ¿no? Y también, al hilo que tú decías, ¿no? Y ahora esta es la siguiente pregunta, ¿no? Y empezaría por Mar, ¿no? Es decir, si habéis diseñado algún tipo de instrumento o medidas, ¿no? Vinculadas al relevo, ¿no? A este relevo generacional, pero que de alguna manera, ¿no? También, ¿no? Hayan tenido en cuenta no solo la perspectiva organizativa, ¿no? Sino cómo, ¿no? Se tiene en cuenta el papel de aquella persona, ¿no? Que se va de la organización, ¿no? Y que de alguna manera, lo que tú comentabas antes también, ¿no? Cómo es capaz de transmitir ese conocimiento, ¿no? A las personas que de alguna manera van a ocupar su puesto, ¿no? Pero en definitiva, ¿no? Desde una perspectiva más macro, ¿no? Estáis trabajando, estáis diseñando algún tipo de instrumento de estas características, y si estáis teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿no? Bueno, sí, yo que ya os he dicho que vengo de un ayuntamiento un poco más pequeño, 20.000 habitantes, ahora estamos en 65.000, todo, y que Granollers tiene una idiosincrasia, que es que somos 900 trabajadores, ¿no? Para 65.000 hay gente, cuando les digo las cifras no encajan, ¿no? Y es que tenemos un servicio que es educación, donde tenemos una escuela de lo que para mí es la FP de toda la vida, que es formación profesional, ¿no? E incluso el único instituto, bueno, la única escuela de secundaria que hay en toda Cataluña, que es municipal, ¿no? Entonces, pues, tenemos un personal de servicio educativo muy elevado, son unas 300, 350 personas que hacen que la plantilla se multiplique y gane esta dimensión, ¿no? Y eso es un factor relevante allí. Pero vengo de administraciones más pequeñas donde también teníamos el mismo problema. Al final el problema es el mismo, se nos está jubilando esas 100 personas cuando eres más grande y esas 35, 40, 50 cuando eres una institución más pequeña, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la suerte, iba a decir, ¿no? de tener a la Diputación de Barcelona, que las tengo por aquí, yo sé que mañana van a hacer ellas una ponencia al respecto y os explicarán ampliamente lo que hacen, pero sí que cuando ellos lanzaron este proyecto, yo estaba en ese ayuntamiento un poco más pequeño, que era Vilassar de Mar, y ya vi que esto era un problema, ¿no? Ya nos estaba pasando y estábamos llegando tarde, ¿no? La gente ya se nos iba, ¿no? Y ya estábamos llegando tarde, enfadados, que coincido plenamente con Mila, muy enfadados. Parte es verdad lo del premio, pero parte es ese poco reconocimiento institucional a toda tu dedicación, y sobre todo esas primeras generaciones que han dedicado 20, 30 y 40 años
años. El otro día me decían un trabajador que se jubila ahora, que llevaba desde los 14 años en la administración, ¿vale? Empezó pues, cuando su padre o alguien le puso ahí en algún puesto de trabajo o entró de alguna manera, porque en aquella época habían este tipo de prácticas o, digamos, en algunas administraciones o pues, sencillamente de prácticas, ¿no? Entonces, nosotros vi esa charrada que hicieron Diputación de Barcelona, que ya llevan desde el año 2021 haciendo una guía para dar herramientas al relevo generacional, me interesó y la abrimos en la línea de Vilassar. Ya lo explicarán ellas, pero básicamente son 4 fases. Hay un diagnóstico de plantilla, una diagnóstico de la plantilla para ver en qué mal tenemos de morir, que dicen, ¿no? Después, la planificación de puestos claves a través de unos indicadores, ¿no? Que es muy importante ver hacia dónde van, ¿no? Las políticas, ¿no? Y hacia dónde va el mundo. Creo que salía antes también por aquí, ¿no? Hacia dónde va el mundo y qué pedirá, ¿no? El mundo en los próximos años y nosotros poder reaccionar ante eso, ¿no? Hay esa identificación de esos puestos y luego hay la búsqueda de talento, ¿no? Que empieza por una valoración interna, es decir, valorar lo que tenemos dentro, que eso también se dice mucho, ¿no? Y siempre estáis mirando hacia afuera, el talento también está dentro, ¿no? Valorar esa búsqueda de talento, que yo digo a veces no siempre está dentro, por mucho que lo busquemos, ¿no? Pero entonces valorar qué tipo de selección hemos de hacer, si hemos de hacer promociones internas, si hemos de hacer movilidad, ¿no? Interadministrativa, que antes también decía Javier que es irrisoria, es verdad, es irrisoria. La movilidad interadministrativa que hay se sigue viendo todavía como un hándicap abrir las RLTs a que vengan, ¿no? Otros funcionarios o laborales, e incluso que no pueden, pero que pudieran venir, ¿no? O que legisláramos para que los laborales fijos también se pudieran mover, ¿no? Y la última fase, que es la transferencia del conocimiento, ¿no? La transferencia del conocimiento es al final lo que decíais, ¿no? Como ese conocimiento que tienes tú, ¿no? En la casa, que no se pierde, que no está en ningún sitio, ¿qué podemos hacer para que se traspase adecuadamente, ¿no? Entonces estamos con este plan. Nosotros estamos en la fase 2, ahora ya hemos tenido nuestro análisis de indicadores y nos han dicho qué puestos claves y hacia dónde va digamos, las políticas públicas de Granollers, porque sí que lo que ellas explicarán, pero lo que hace Diputación de Barcelona es analizar los índices, ¿no? Los indicadores, perdón, en función de dónde está, ¿no? La localidad donde estás, ¿no? Casi todos coincidiremos en que hay muchas cosas que se pueden reconocer en todos los ámbitos, es decir, que, por ejemplo, si cada vez la gente se hace mayor y nos dura más, eso por suerte no pasa solo en Granollers, sino que pasa en otros ámbitos, pero sí que es verdad que hay veces que hay poblaciones que por lo que sea tienen un tanto por ciento muy elevado. Eso pasa mucho en pueblos, por ejemplo, y antes habéis hablado de los ayuntamientos con localidades más pequeñas. Suele pasar que en pueblos hay poblaciones, ¿no? Donde la tasa de envejecimiento, yo venía también antes de Argentona, teníamos una tasa muy elevada de gente mayor, ¿no? Y eso ya nos estaba pasando, ¿no? Y habíamos de crear política pública para este tipo de personas porque teníamos pues, abuelos centenarios y varios, ¿no? O sea, veíamos que la cosa iba en esa línea, ¿no? Y por lo tanto hay que reforzar determinados servicios, ¿no? Hay que enfocar esa planificación a esos servicios, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo un poquito desde el Ayuntamiento de Granollers. Bueno, pues, un poquito mucho. Me toca. A ver, os comentaba antes que la ventaja de haber pasado por el Ayuntamiento de Valencia, pues durante esa etapa hay un aprendizaje que luego, aunque no quieras, y aunque vas a una administración mucho más pequeña, pero sí que es verdad que aquello que te lo llevas en la mochila y la verdad es que si lo sabes hacer, no quieres dejar de hacerlo. Y claro, tampoco te da la vida, pero en fin. La cosa es que en Valencia tuvimos la experiencia de, aprovechando, porque yo me incorporo con el proyecto de carrera horizontal, que os lo cuento siempre que vengo, pero es verdad, en aquel proyecto estaba un factor de la carrera, era el factor de la transferencia. Y entonces nos planteamos en la coordinación general trabajar esa transferencia, a ver cómo. Y entonces echamos mano de Miquel, que ya se ha ido, pero él sabe que él es para mí el referente. Se habla, igual que del relevo, de la transferencia se habla mogollón, pero ¿quién le pone el cascabel largo a todo eso? ¿Cómo se hace? Y entonces, cuando pruebas con la metodología que aporta Miquel, dices, pues va a ser que sí. Se puede, ¿no? Pues va a ser que sí, que se puede, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues claro, en una administración mucho más grande los puestos críticos eran muchos y entonces la gente que sí que se conocía dónde estaban esos puestos clave hacía una lista
y los pasábamos por el taller. El taller de Miquel lo hacía en formato de consultoría y entonces pues él tiene una serie de cuestionarios que va haciéndote el acompañamiento y que, por lo que comentábamos, les decías a la gente, invitabas a la persona, no era una formación abierta, era me dirijo a ti porque tú eres una persona clave, porque tal, porque tienes un conocimiento crítico, porque no podemos dejar que te vayas con... Y no venían. El segundo llamamiento ya le escribía personalmente la concejala de personal y diciéndole, oye, que no ahorramos en recursos para poder dar valor a tu puesto. Y ya la tercera, ya cogí el teléfono, porque yo quería saber qué pasaba por esas cabezas, porque lo que iban a hacer era una formación de estar 3 días con el consultor y compartir, ¿no? La gente me contestó, yo quería saberlo, me dijo, no, ahora es tarde. Yo ya he transferido a quien le tenía que transferir. Llegáis tarde. Fue un aprendizaje. Pues cogimos y en el reglamento de carrera, cuando lo modificamos, dijimos, todo el mundo que quiera pasar al último GDP de carrera tendrá que pasar por el taller. ¿Eso qué pasa? Que eran 6 años que le quedaban para llegar al máximo de la carrera profesional, con lo cual no llegábamos tarde. En fin, esta fue una experiencia, la he traído al Ayuntamiento de Alzira, obviamente. El reglamento de carrera del Ayuntamiento de Alzira, que tenemos en la cocina y que está a punto de meter al horno, ya lleva esa condición. Y sí que es verdad que por otra parte, más allá de la carrera, la cuestión del mentoring. O sea, cómo conseguir en la administración que un solo puesto que puedas poner al relevista a la vez. A la vez. Pues curiosamente el Estado, cuando ha dictado la resolución por la que da instrucciones de cómo hacer para el relevista laboral que puedas hacerlo fijo, que no indefinido, y eso también os puedo contar fuera de micro. Claro, porque hemos intentado, y que lo sepáis, hemos intentado llevar a la tesorería un indefinido. Indefinido a tiempo, quiero decir. Hasta. No nos lo han aceptado, que lo sepáis. Pero el EBEP habla de un fijo, indefinido y temporal. Quiero decir que tenía una lógica, ¿vale? Lo hemos intentado defender, no ha salido bien, y tenemos que ir a morir a la tasa de reposición de efectivos específica. Bueno, pues dentro de esa específica, en realidad el Estado está facilitando que tengas 2 puestos vinculados a una misma dotación, a un mismo puesto. Dicho esto, aprovechando que tenemos que hacer una planificación de recursos humanos de la que habla Javier Cuenca, que yo hablo de planificación desde que le estoy escuchando hace muchos años, porque creo que es la solución para cuando tienes un problema, incluso para diseñar. Cuando en estos momentos tenemos un problema y es que tenemos una figura, la mejora de empleo, que supongo que aquí no tenéis, porque creo que es única, Javier, ¿verdad? ¿Es qué? Valenciano Fallera. Bien, pues una figura que está muy bien, que permite que alguien pueda percibir la retribución del subgrupo superior con un método, con una selección muy simple, temporalmente y hasta 2 años. Hoy venía un titular que pues, en Valencia hay 40 mandos que se encuentran en situación irregular con una mejora de empleo. Digo esto porque, aprovechando que tenemos que hacer un plan de empleo para poner a la gente en su sitio,
hay que ver cómo habilitamos una medida extraordinaria para permitir que dos puestos convivan un periodo mínimo que permita un mentoring de la persona que se va a ir a la persona que se quede y haber hecho previamente el curso. Porque si no... Muy bien, muy interesante. Mira. Pensando un poco en el futuro, ¿no? No a muy largo plazo, sino yo creo que a corto plazo ya. ¿Qué perfiles profesionales creéis que van a ser imprescindibles en las administraciones públicas? ¿Qué es lo que buscamos? ¿O qué es lo que creéis que vais a buscar? A ver, yo creo que va a haber que buscar en función de lo que decíamos antes, ¿no? Podemos buscar innovar todo lo que queramos, pero al final es verdad que damos unos servicios, tenemos de obligación unos determinados servicios y va a haber que darlos. Sí que es verdad que hay que, para mí, esta oportunidad que decía antes de pensar y de transformar, es la oportunidad con los puestos de trabajo, ¿no? Yo sigo pensando que seguimos planteando muchas veces, ¿no? la sustitución de lo mismo que tenemos, ¿no? Y ahí es donde no hay esa planificación que habla Mila o ese planteamiento, ¿no? De con tiempo pensar en aquello, ¿no? Es decir, vale, sabemos cuál es el mapa, ¿no? Pensemos, ¿no? Y esto parece como muy básico lo que estoy diciendo, pero es así. No existe planificación en muchos sitios. En recursos humanos podemos decir, yo creo, y no nos tiene que dar vergüenza, que no hemos tenido tiempo para la planificación y ahora se nos ha vuelto en contra como un boomerang, ¿no? Ahora es ¿por qué llegáis tarde? Porque no estabais en lo que teníais que estar, que era estar pensando en el futuro, ¿no? Podríamos dar muchas respuestas a eso, entiendo, pero no es hora de flagelarnos, sino de buscar soluciones, ¿no? En cuanto a los perfiles, yo diría varias cosas. Se habla mucho de perfil joven. No es porque yo esté cerca de los 50 y no me sienta joven, no voy a ir contra los jóvenes, pero yo cuando hablamos de incorporar perfiles, y sobre todo se habla mucho de la competencia digital, yo solo digo que no necesariamente tienen que ser jóvenes. ¿Vale? Tenemos un gran reto, como decía también algún ponente, del tema de la IA, que ya lo tenemos encima. Y no solo vamos a tener nativos digitales que ya sepan o no, porque a ellos les acaba de llegar. La inteligencia artificial ha llegado hace 3 años, ¿no? Aunque sean nativos digitales. Pero sí que vamos a tener el reto de los que estamos dentro aprender esa competencia digital que va a ser la implantación y transformación digital que va a suponer la IA, ¿no? Por lo tanto, cuando hablemos de perfiles o de incorporar perfiles, yo no solo hablo de perfiles jóvenes, ni necesariamente jóvenes, ¿no? Yo hablo de... Cuando hablemos de perfiles, ¿no? Yo me he apuntado, porque si no me acuerdo de todo, pero varias cosas, ¿no? Cuando también decía lo de los jóvenes, creo que irá con otra pregunta, pero lo puedo decir, jóvenes no significa talento. Eso es una frase que compartimos por aquí con Silvia de Diputación, porque siempre lo decimos, ¿no? O sea, está muy bien ser joven, oye, y es maravilloso, magnífico, pero cuando asociamos joven a competencia digital o joven a talento, ojo peligro, porque no siempre es así, ¿no? De hecho, los jóvenes no van a transformar solos la organización, ¿no? Yo diría que necesitan cultura, necesitan liderazgo y necesitan estructura, ¿no? Si la estructura sigue siendo rígida y sigue siendo poco o muy procedimentada, ¿no? Poco dada a cambiar, poco van a cambiar ellos, por mucho que sean jóvenes y nativos digitales, ¿no? Por tanto, si habláramos concretamente de perfiles, yo me podría ir, no sé, yo he hecho pensar a la IA también, también le he hecho pensar un poquito y le he dicho 4 preguntas, que eso sí que es necesario siempre hacerle y hacerlas con una idea, ¿no? Y decía, pues ante estos retos que tiene la administración pública, yo te buscaría estos perfiles, ¿no? Y me hablaba de el gestor en estrategia e innovación pública, ¿no? Alguien que piense en proyectos europeos y en cómo captarlos, alguien que piense en mejora continua, continuamente, justamente, que anticipe y que valore los impactos que pueden tener esas estrategias, que piense en modelos organizativos, es decir, una de la parte de los fracasos en donde estamos ahora, en el sentido fracaso de no haber previsto este relevo generacional y que ahora nos veamos con este tsunami, es no haber pensado en el modelo organizativo que queríamos, ¿no? Porque si lo hubiéramos hecho, hubiéramos detectado ¿no? que teníamos este problema, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que puede ser una figura que ahora mismo no existe en casi muchos sitios y va a ser muy crítica, ¿no?
Gestores de estrategia e innovación pública. Expertos en gestión del conocimiento, decíamos, ¿no? El mentoring que decías, Mila, ¿no? Tenemos que se convierta en algo de cultura interna, el traspaso del conocimiento, que haya puestos específicos que se dediquen a esto, ¿no? Y que lo impulsen, ¿no? Responsables de talento y desarrollo. No, esta figura ya existe. Decirme en cuántas administraciones públicas que conozcáis existe responsable de talento y desarrollo. Sí que hablamos de carrera horizontal, etcétera, etcétera, pero no necesariamente hemos de hablar de carrera horizontal. Había una diapositiva de Javier Cuenca que hablaba de la formación, ¿no? Y estaba ahí en el centro, ¿no? Y yo pensaba en organizaciones que conozca que el plan de formación esté realmente basado en datos. Es decir, que tú, por ejemplo, yo como tenga 900 trabajadores, que yo sepa qué tienen en sus currículums y esto lo tenga en datos, es decir, en indicadores. Yo creo que hay pocos que me puedan levantar una mano y decir que esto lo tenemos para poder planificar una formación que sea inteligente y estratégica. Esto es lo que haría para mí un responsable de talento, ¿no? Pensar en eso, también en carrera horizontal, pero no únicamente, ¿no? Y por hablar de competencias directivas, ¿no? Es decir, es que no tengo directivos, pero seguramente tienes mandos, ¿no? Aunque seas más pequeño, siempre hay gente que tiene que dar órdenes a gente, ¿no? Estamos pensando en cómo formar a esta gente. Bueno. Especialistas en atención multicanal, por ejemplo, me proponía, ¿no? Y me pareció muy interesante porque dije, atención multicanal, ¿qué se refiere exactamente, ¿no? Le hice 2 o 3 preguntas más y me dijo, es que claro, ahora tenemos muchos canales y es verdad, en mi organización se habla de tener WhatsApp para determinados servicios, ¿no? Para que directamente el ciudadano pueda ahí proyectar sus, ¿no? Pues sus posibles quejas o sus peticiones, ¿no? Tenemos la oficina de atención al ciudadano, tenemos la página web, tenemos, hay tantos canales. Y que uno de los principales problemas es ¿y quién atiende estos canales? ¿Hay alguien? ¿Hay un centro, ¿no? que consolide todas estas peticiones? Pues no lo hay. Pues especialistas en atención que resuelvan problemas, que hablen de simplificación del lenguaje y que realmente hablen orienten esto a la satisfacción del ciudadano, que al final nos dedicamos a dar servicios a los ciudadanos, ¿no? A veces pensamos mucho y nos estamos olvidando completamente del ciudadano, ¿no? Yo que sé, podría seguir, gestor de proyectos comunitarios, especialistas en compliance, en complemento normativo, que piensen en estrategia y control. Todos tenemos ahí esta ley que hemos tenido que cumplir, ¿no? Del tema de la estrategia y control de la integridad institucional. ¿Hay perfiles que lleven esto? ¿Quién lo está llevando? Decidme en vuestras organizaciones quién lo lleva y siempre dirá quién me ha caído, a quién le ha caído ese marrón, ¿no? Y sobre todo hablo de instituciones quizá más pequeñas, organizaciones más pequeñas, ¿no? Pues seguramente a la que lleve DPD, transparencia, ¿no? Seguramente le habrá caído el tema también del compliance, ¿no? Pues bueno, yo pensaría en esos perfiles, por ejemplo. Muy bien, gracias, Mar. Molt bé, Mar. Pues, solo eso. A ver, yo realmente creo que para un poco por síntesis, ¿no? Y por de alguna manera aportar alguna cosa más. La primera es la cuestión que Alex creo que ha liderado, que es la gran pregunta, ¿cómo atraemos a la gente joven? Y probablemente son los nativos digitales. Pero en definitiva, yo creo que en la línea que apuntas, Mar, yo creo que lo que necesitamos es tener una definición de puestos donde las competencias digitales estén muy bien depuradas, muy clarito, muy clarito. Si tú estás ocupando un puesto que está definido así, espabila a formarte. La formación a la carta, eso tiene que pasar de historia. Correcto. La formación que valoremos en la carrera, si es que la tenemos, o en el recurso que sea, tiene que ser el que demande el puesto. Y competencias digitales hay, como decías tú, pues en todos los sitios. Y claro, si lo que queremos además es comunicar, básico para nuestra misión, pues obviamente tendremos que definirlas en esos puestos. Yo creo que has enumerado muchísimo contexto y yo creo que uno de los que tiene para mí más valor es el hecho de que esa organización ha de poner el conocimiento en el centro de la estrategia y tiene que ser el conocimiento de dentro a través de la formación y el de fuera reclutándolo. Si lo tengo bien definido, lo seleccionaré bien y adaptado. Pero no más. Una pregunta no del todo prevista. Trampa. Bueno, trampa. Claro, fijaros que estáis hablando de nativos digitales, perfiles totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados en la organización.
empezando por ti, Mila. Claro, ¿cómo convive esto, ¿no? O sea, la incorporación de este tipo de perfiles en la organización, que aparte se está produciendo este proceso, ¿no? de transformación digital, de modernización, de administración electrónica, etcétera. ¿Y cómo lleva este proceso una organización, ¿no? ¿Cómo se resiente, no se resiente? ¿Cómo se adaptan las personas que llevan toda la vida en la organización a trabajar con perfiles nativos digitales que vienen con otra mentalidad totalmente diferente, de culturas diferentes? ¿Cómo lo vivís en la organización? ¿O cómo creéis que lo vais a vivir, ¿no? O si lo estáis viviendo, ¿no? A ver, es complejo, ¿eh? Lo preguntas, porque realmente tienes a la persona veterana humillada, en el sentido de que, claro, cuando tienes algo chulo que decir, no recurres a ella, vas a buscar a la persona joven que ya tienes. Quiero decir que también en las dos mesas, bueno, las dos intervenciones anteriores, lo habéis puesto en valor. La transformación existe y siempre ha existido. A lo mejor ahora es más, digamos, con mayor impacto porque el número de personas que estamos sustituyendo, mal dicho, pero soy consciente de lo que digo, la mayoría de las veces estamos sustituyendo y no estamos revisando ese perfil, ese puesto, si hay que adaptarlo o suprimirlo. El impacto es mayor, pero yo creo que transformación ha habido siempre y estamos teniendo ya personas que se complementan y realmente lo que tenemos que, creo que allí hay una función de liderazgo importante, o sea, cómo dar valor a los dos aspectos, porque una persona es la que sabe hacer de su procedimiento ordinario y sabe mucho y se anticipa a lo que va a venir, porque cuando ve un indicio de no sé qué, ya sabe que luego va a venir no sé qué cosa, y eso es el conocimiento crítico del que hablábamos, y tienes que conjugar las dos. Y sobre todo pedir que se ayuden mutuamente. O sea, no solo se ha de digitalizar la persona que está ahí, digamos, en el procedimiento ordinario, sino que ella tiene que ser consciente de su valor, que te lo ha de transmitir al otro. Sí, yo por añadir a Mila, creo que ha dicho antes la palabra, y yo creo que es mañana, que Lucía Quiroga, no sé si está por aquí, pero creo que luego nos hablará, que yo también la vi como conocía a Mila, que la conocí hace un par de años, y a Junta de Andalucía nos hablará mucho de lo que es el mentoring y cómo lo están haciendo ellos. Yo creo que son un ejemplo. Yo creo que hay que apuntar a equipos. Ya no solo pensar en la jubilación, en ese año, ¿no? A lo mejor lo explicarán también mañana, ¿no? En esa fase de ya transición final, ¿no? De los últimos 6 meses o último año, ¿no? Que tú estás y tienes que traspasar el conocimiento, sino quizá anticiparnos a esa fase. Y esto es a través lo comentaba ella también, la mentoría, ¿no? De poner en valor la mentoría antes, no al final, ¿no? De valorar ese conocimiento que ha ido adquiriendo la persona y que ese conocimiento, por ejemplo, lo pueda ir traspasando, pero a toda la organización, no necesariamente a quien él le va a sustituir, sino pues a lo mejor esa persona sabe mucho, por ejemplo, ¿no? De procedimiento administrativo, ¿no? Pues vamos a formar es una queja, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sé si es también común o no, pero que las nuevas jornadas, digamos, de funcionarios que están entrando ya no saben tanto de procedimiento administrativo, ¿no? Sí, eso sí. Y eso es una queja que estamos escuchando, ¿no? Es que y nos dicen, hacéis los procesos muy fáciles y la gente no sabe procedimiento administrativo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que tenemos que hacerlo igual, pero entonces hay que cogerlo y hay que tener unas semanas que alguien le forme bien, ya no solo en el programario, sino en el procedimiento administrativo. Y aquí no solo tiene que participar el más mayor, que tenga más conocimiento, sino aquel que se le dé bien, porque puede ser el más mayor, pero puede ser alguien
alguien que a lo mejor lleve 5 años en la administración y se le dé perfectamente bien, ¿no? Entonces, valorar la mentoría no solo por edad, sino también por expertise, ¿no? Porque se me da bien, ¿no? Por eso decía antes también lo de la competencia digital no tiene que ir asociado a una determinada edad. He dicho joven, pero no a una determinada edad, ¿no? Y por tanto, poner ese mentoring en el centro, ¿no? Y con ese liderazgo que decía Mila, ¿no? Es decir, es un liderazgo que tiene que venir muy acompañado. No lo hemos dicho en ningún momento, pero yo creo que es muy importante decirlo, que tiene que haber un liderazgo político muy importante. O sea, yo, por ejemplo, en los 2 ayuntamientos donde he estado, cuando he sido muy machacona con eso, y lo saben Diputación de Barcelona, hice venir a Diputación de Barcelona a explicarlo a los trabajadores, que estuvieran presentes los regidors y que lo explicaran, por ejemplo, en este último caso que he hecho en Granollers, lo explicaran al comité directivo. Tuve el comité directivo en pleno con la alcaldesa presente para poder explicarles, oye, de esto va el relevo generacional y tenéis que ser muy conscientes, porque al final que me escuchen a mí es importante, pero creo que escuchen, ¿no? a gente de fuera que lo está implantando, ¿no? Y que hablan de su experiencia en otros ayuntamientos, también es importante, ¿no? Que lo escuchen. Por tanto, yo diría que es una mezcla de todo. Y es eso, ese equipo multigeneracional que decía también Mila, ¿no? Y antes de llegar a ese último año, que no le voy a decir fatídico, pero parece que tengas que llevar ahí para poder demostrar o expresar tu conocimiento adquirido durante tanto tiempo, ¿no? Muchas gracias. Aportaciones muy interesantes. Es verdad, esta anécdota no del procedimiento administrativo, pero yo creo que eso también lo estamos viviendo nosotros. Sí. Y eso quizá abriría otro debate, ¿no? Que son cuando las personas se incorporan a las organizaciones, que hagamos también un poco de reflexión, ¿no? Sobre los planes de acogida, integración, ¿no? Correcto. Que muchas veces son los que, precisamente porque no están bien diseñados o no están bien desplegados o desarrollados, a veces tenemos fracasos importantes en la incorporación de personas nuevas a la organización, ¿no? Bien, antes de acabar la mesa, ¿no? Vamos a abrir turno de preguntas de los asistentes que quieran hacer a nuestras 2 ponentes, tanto a Mar o a Mila, o algún tipo de reflexión o cuestión sobre lo que nos han aportado. Ya sé que estáis cansados y cansadas. O sea, venga, tenemos aquí a Xavier Boltaina, que quiere hacer una pregunta. Es una pregunta trampa seguro también. Como soy uno de los corresponsables, va a ser más que una pregunta, una reflexión, pregunta, ¿vale? Venga. Eso es lo que no hay que hacer nunca, una reflexión. Has dicho, Mila, una cosa que me ha gustado muchísimo y que además el público te ha dado la razón. Muchas de las personas que marchan de nuestras organizaciones se marchan molestas. Y no hablamos que se marche molesto el conserje. Todos, auxiliares, administrativos, jefes. Yo he conocido gente con enorme nivel profesional y se marcha molesta. Pero yo os añadiría una cosa. Me preocupa. Como pregunta. Nos hemos centrado en la jubilación, 65 años. En realidad, las organizaciones empezamos a tratar a la gente como jubilados a los 62, 63, ¿eh? O sea, no sé qué organización cuenta con alguien de 63, 64 para un proyecto, ¿vale? Y a mí hay gente que me dice, me jubilaré después con el nuevo mandato. Por lo tanto, ya está pensando que cada 4 años es un cambio. Pero ¿no creéis, y esta es la pregunta, que el problema que tenemos en nuestras organizaciones, y voy a hablar de Cataluña, porque no sé si el paradigma es igual en Euskadi, en Galicia, en Andalucía o en el Estado? ¿No creéis que el problema es que no sabemos como organizaciones decir adiós a las personas en cualquier circunstancia? Es decir, no he visto en mi organización y en todas peor forma de gestionar a alguien que lo cesas. Porque, claro, yo he visto cesar a gente de 64 años, o 63, o 62, o 60, o a 40. Es decir, creo que tenemos un problema de no saber decir adiós en muchos temas. Cuando te cesan, cuando es libre designación, cuando es un interino que lleva unos años y hay informes. Es decir, ¿cómo podemos articular, sé que es una pregunta un poco filosófica, el mejorar el decir adiós a las personas? Porque lo has dicho, mucha gente se va molesta, pero es que yo he visto que se han ido molestos, no sé, gente con nivel 28, gente con nivel 30. Sí. Todos. Especialmente. Claro. Especialmente. Sí.
Estas personas, por eso he dejado el interrogante en el aire de si puede tener que ver que ellos no han participado en su relevo, que no han preparado, porque consideran que fue su obra, entramos a finales del 85 y fue su obra, o sea, lo que hay hoy, yo hablaba de ese nivel. En general, me imagino que los puestos bajos, de nivel más bajo, perdón, no he sido sensible, pero no me da la sensación de que se vayan mal. Se van contentos. Se van contentos. Pero hay de todo. Es una forma de irse mal. Sí, claro, claro. A ver, pero es que es una etapa. A ver, me lo he ganado y ya está bien. No. Sí, te entiendo. Pero vaya, pienso que donde está la clave es en estas personas que yo creo que, en línea con lo que dices, creo que tenemos que repensar cómo hacemos el relevo dándoles valor, que la persona sienta que lo que deja continúa dejándolo él, ¿no? Con el peligro de que muchas veces, ya sabéis, que es tan fácil aprender como desaprender. O sea, hay veces que la transferencia casi que no, pero... Sí, también. Claro, yo haría la reflexión añadiéndole a Mila, yo no te quiero decir que yo lo he notado en categorías superiores, pero creo que ha sido la sala que ha hablado cuando ha hablado si las categorías inferiores se iban contentas o no. Yo que vengo de ayuntamientos también un poco más pequeños, hay gente que empezó el departamento con el director del servicio y ella y alguien más. ¿Vale? Y eran auxiliares administrativas. Y han creado, a lo mejor, sobre todo voy a concretar uno, servicios sociales de Vilassar de Mar, y han creado un departamento donde ahora mismo hay 20 personas. Claro, tú cuando te jubilas y ves lo que ha crecido ese servicio, lo que tú has sufrido desde un inicio, eso es algo tuyo. Entonces, no solo lo tiene también el que diseña, que también, ¿no? Sino la gente que ha participado en ese servicio, ¿no? Entonces, es verdad que yo también veo que hay gente con un nivel, digamos, inferior, a nivel, digamos, de plaza o lo que sea, que se va enfadada porque no ha podido tampoco hacer un traspaso adecuado, económicamente ha repercutido muchísimo, los premios de jubilación que luego se llamaron premios de productividad para darle la vuelta, pero tampoco le hemos dado la vuelta, es evidente que también ha hecho daño, pero que hay un legado, yo creo que es la palabra, ¿no? Que después se puede cambiar o no, es evidente, pero que habría que recogerlo, si más no, por educación y por respeto, yo creo, como mínimo recogerlo. Y referente a no sabemos decir adiós, yo añadiría algo más. No sabemos decir hola, la bienvenida. No sabemos decirte, oye, ¿cómo estás?, que es mientras estás, y no sabemos decirte adiós. O sea, por lo tanto, no quiero acabar muy negativamente porque esto ha parecido fatal, pero yo sí que añadiría que, y vuelvo a relacionarlo con la formación, o sea, no tenemos cultura de formación o de dedicación a las personas en ese aspecto. Entonces, yo creo que aquí, y voy a hacer un alegato también a la empresa privada, porque a veces no se ve bien que se haga, pero yo creo que sí, y no todas las empresas privadas lo hacen bien, pero hay muchas que lo hacen bien. Y una de las cosas que hacen bien es el employer branding que hablábamos aquí, de marca antes de talento de la administración pública, que parece que nos tenemos que poner etiquetas. Pues sí, hay que ponerse etiquetas para poder seleccionar y atraer, y después es una vez te ha atraído y es todo el esfuerzo del mundo para que estés aquí, esto es lo que me das de bienvenida, ¿qué formación he hecho? ¿No? Que te enseñe tu compañero. Al cabo de 2 días, oye, no, que hay cursos, sí, escógetelos tú, de la Sharp, de ahí, de la Diputación, cógetelo. Claro, entonces ves un desasosiego al cabo de poco tiempo, entonces se frustra mucha gente, y yo he tenido gente que se nos ha ido al cabo de poco tiempo siendo funcionario de carrera, habiéndose estudiado los 90 temas y habiendo dedicado 3 años de su vida a estudiar, y te ha dejado la plaza a la excedencia, yo me voy, yo aquí no os aguanto, ¿no? Esto es infumable, ¿no? Entonces, para eso yo pienso que hay que abrir esa mente, y es no solo saber decir adiós, sino saber decir hola. Ese es el pack de bienvenida. Vamos a invertir en ti 1 semana, 2 semanas, lo que haga falta, lo que cada organización establezca. Vas a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y a partir de allí vamos a hacer un seguimiento desde diferentes vías. No todo lo puede hacer recursos humanos, los servicios también tienen que estar muy implicados. Vamos a hacerte un seguimiento, porque estás aquí y tienes un valor, ¿no? Si no, ¿qué pinto yo aquí, ¿no? Que no me vean. Sobre todo en organizaciones más grandes, ¿no? Que se va perdiendo la cadena de mando y a nosotros nos llega
O yo, por ejemplo, que he llegado a Nueva Granollers, mi jefe de servicio no sabe lo que hago, ¿no? O mi director de servicio no sabe lo que hago, ¿no? Esta frase a mí me ha llegado, ¿no? Entonces, a medida que te haces más grande, el problema es más grande. Y ya está, lo dejaría aquí. Muchas gracias. Bueno, no nos vamos a ir enfadados ni enfadadas. No. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, os voy a pedir una frase final para cerrar la mesa. Mila. A ver. O una palabra. Una cosa, a ver, algo que creo que ha quedado en el aire es que más allá de las nuevas competencias que necesitamos ser una organización que valora el conocimiento, que lo valora. Y eso nos predispone a tener espacios de formación, de gestión del conocimiento, de trabajar colaborativamente, y todo eso puede ser atractivo para la gente joven, y eso es lo que comentabas, eso es lo que hay que vender, no la estabilidad, no. Y respecto al conocimiento crítico que se va, que no nos pertenece, que lo que sabemos, lo sabemos porque la Administración nos lo ha facilitado y no es 100% nuestro, o sea, es compartido y lo tenemos que dejar compartido también a la organización. Muchas gracias, Mila. Mar, para acabar. Yo una palabra no sé, yo hablo bastante. Pero diría, yo lo que decía antes, soy un poco optimista y diría que al final el relevo es evidentemente que ahora si os digo, no es un problema, decís, bueno, ya me está aquí la positivista, ¿no? Que fueron frases de Mr. Wonderful. No, pero yo diría que no es un problema el gestionar la sustitución de personas. Eso es algo de nuestro día a día en recursos humanos, ¿no? Y de una organización, ¿no? Estamos diciendo, las transformaciones se suceden, ¿no? Yo creo que es una oportunidad ahora, no me gustaría poner la palabra, pero yo creo que sí, histórica, para que la administración pública haga un succession, no sé cómo decirlo en castellano, ¿no? Y que pare, como decía antes, que intente transformar, reinventar, a ver, ¿no? Parar esa lluvia de ideas de cómo tendríamos que hacer cosas, de a dónde vamos, ¿no? Y al final lo que buscamos es la continuidad, que no podemos perder el objetivo de vista, que es la continuidad del servicio público. O sea, que lo que estamos haciendo es no gestionar lo que decía antes, ¿no? O relevar a gente, sino que continuemos con el servicio público tal y como lo dábamos o mejor. Muy bien, muchas gracias, Mar, muchas gracias, Mila. Gracias por compartir vuestras experiencias y vuestra aportación de valor. Y gracias también por acompañarnos a todos vosotros y vosotras. También gracias evidentemente a Nexpal por organizar esta primera sesión de la jornada, al equipo de Personas y Talento por también ayudarnos en toda la parte organizativa, al equipo también del auditorio por ayudarnos también en la parte logística y nada, nos vemos mañana por la mañana.